Bienvenidos al primer programa de Diálogo Permanente. Tenemos grandes invitados para un encuentro de dos mundos, el mundo indígena y el mundo no indígena, muchas veces carentes de diálogo. Hoy día más que nunca en la Araucanía necesitamos conversar, necesitamos dialogar, entender que este es un proceso, que no necesariamente hay que negociar, muchas veces hay que desarrollar confianza, colaboración, como nos ha enseñado muchas veces Alfredo Zamudio y tantas otras personas dedicados a estos temas. Quiero dar una cordial bienvenida a toda la gente que nos está escuchando a este primer programa. Buenas tardes, Marri Marri con Puché. Agradecer a nuestros dos grandes invitados, que don Alfredo Moreno y don Pedro Cayuqueo, amigos, y que esperamos que este programa sea también para educar en un tema que es muy complejo. Muchas veces no sabemos cómo abordar estos temas, tienen aristas, no es solo un tema político, muchas veces son temas de tierra, temas de desarrollo, algunos ven que es un tema de pobreza, pero sí estamos llegando hoy día a niveles de mucha violencia. Y por lo tanto, los invitamos a estos 10 programas, vamos a ir abordando desde diversos ángulos, el conflicto. Queremos que nuestros invitados, no necesariamente, ¿cierto? Muchas veces uno, desde cierto rol, hay preguntas y respuestas que son políticamente correctas. Queremos que ir un poco más allá y que estos dos invitados, estos dos mundos, encontremos qué es lo que nos une. Empecemos a buscar, el diálogo tiene que ser ahora y ya. Así que le doy la cordial bienvenida a Pedro y a Alfredo Moreno, a nuestros invitados. Hola Pedro. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar aquí en este programa. Qué bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y Alfredo, ¿está por ahí Alfredo? Sí, yo los escucho y los veo, pero por alguna razón parece que ustedes no me ven a mí. Ya, pero Yo los veo y los escucho perfecto. muy bien. Si pudiera, ministro, volver a entrar, vuelva a entrar y lo vamos a ver. El ministro está en este minuto muy ocupado, pero también está hoy día por celular, así que se está conectando. Pero vuelva a entrar, ministro. Bueno, explicarles a nuestro público que hay una encuesta que está en nuestro fanpage Diálogo Permanente, ¿cierto? De Facebook. Hay 4 preguntas que van a poder ustedes contestar. Las 4 preguntas son: ¿cree usted que el Estado chileno no ha cumplido las promesas al pueblo mapuche? Una segunda pregunta que puede participar el público: ¿usted cree que existe una moral selectiva para condenar la violencia según de dónde venga? Una tercera: ¿cree usted que llegamos a un punto de no retorno en el conflicto en la Araucanía y la provincia de Arauco? Y una cuarta pregunta: ¿cree usted que la sociedad civil ha estado a la altura para ser parte de la solución del conflicto? Así que los invitamos a que se unan a esa encuesta. Está en nuestro fanpage. Ahí está. Ahí está llegando el ministro. Ha Bienvenido, sido. ministro, a nuestro primer programa de Diálogo Permanente. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Un orgullo estar además con Pedro, una persona que sabe tanto de esto y que tanto ha hecho en pro de la causa mapuche. Bueno, ya hicimos nuestra invitación cierto, a que el público pueda participar de la encuesta. Vamos a entrar en materia. Ahí están en este minuto observando la encuesta. Vamos a reiterar las preguntas, ¿cierto? Son 4. ¿Cree usted que el Estado chileno no ha cumplido las promesas del pueblo mapuche? Las respuestas son sí o no. ¿Usted cree que existe una moral selectiva para condenar la violencia según de dónde venga? ¿Cree usted que llegamos a un punto de no retorno en el conflicto en la Araucanía y la provincia de Arauco? Y una cuarta: ¿cree usted que la sociedad civil ha estado a la altura para ser parte de la solución del conflicto? Entramos en materia, vamos a entrar en calor ahora. Los 3 jugamos ping-pong, algunos estamos no en buen estado físico, pero sí, los 3 nos gusta el ping-pong. Y yo les he pedido que sean ojalá las respuestas lo menos políticamente correctas, sino ellos se la jueguen de corazón con la respuesta. Ellos pueden responder sí, no, están de acuerdo,
Y si no quieren responder, ellos tienen la posibilidad de tirarla a la net o a la red y decir paso. Ellos tienen la opción de decir pasos. Vamos a jugar 4 sets, vamos a partir sacando con Pedro. Vamos a hacer las mismas preguntas, yo le voy a hacer 4 preguntas a cada uno, son las mismas preguntas en cada set. Primer set, Pedro, ¿crees tú que llegamos a un punto de no retorno en el conflicto en la Araucanía y la provincia de Arauco? Sí. 2. Con respecto al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, usted sobre una o más soluciones, ¿eres pesimista? ¿Tienes una posición reservada o eres optimista? Tengo una posición reservada. ¿Ha faltado la presencia de mujeres liderando las soluciones al conflicto? Absolutamente. La solución al conflicto es solo política y parece que cuando le ponemos más o al problema es más difícil. Política. ¿La solución al conflicto es solo política? No. Alfredo Moreno, Sí. ¿cree usted que llegamos a un punto de no retorno en el conflicto en la Araucanía y la provincia de Arauco? No. Con respecto al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, ¿usted sobre una o más soluciones es pesimista, reservado o optimista? Me sumo a Pedro y me sumo a la posición reservada. ¿Ha faltado la presencia de mujeres liderando las soluciones al conflicto? Sin duda, lo que más necesitamos es tener más de la parte femenina en esto. ¿La solución al conflicto es solo política? Para nada. Segundo set, parte Alfredo Moreno. Los gobiernos, al no ser el tema indígena una política de Estado, ¿hacen lo que pueden o le dan prioridad de acuerdo a la intensidad de la violencia? Le dan prioridad de acuerdo a la intensidad de la violencia. Desgraciadamente. Históricamente ha ¿Usted sido cree que, así. ¿Usted cree que existe una moral selectiva en nuestra región y en el país para condenar la violencia según de dónde venga? Yo pienso que no hay duda de eso, no solamente en el caso mapuche. Esto es lo que estamos viviendo en Chile todos los días, con otras violencias también. ¿Usted está a favor de los escaños reservados para los pueblos indígenas en un eventual proceso constituyente? Por supuesto que sí. El tema de los escaños reservados se ha dilatado. En julio se aprobó, se aprobó en el Senado y al final se ha ido dilatando. Y la pregunta al Cayo es la siguiente. ¿Cree usted que los partidos políticos tienen miedo de perder poder al crear una nueva bancada indígena? Yo pienso que los partidos políticos sin duda que ven esto como una novedad, digamos, que lo hace perder poder, claro que sí. Y es una novedad que para muchas personas le hace poder tener temor, digamos. Segundo, Pedro Cayuqueo. Los gobiernos, al no ser el tema indígena una política de Estado, ¿hacen lo que pueden o le dan prioridad de acuerdo a la intensidad de la violencia? Le dan prioridad de acuerdo a la intensidad de la violencia, tanto este como otros gobiernos anteriores. ¿Usted cree que existe una moral selectiva, Pedro, para condenar la violencia según de dónde venga? Sí, creo que no vale lo mismo, lamentablemente, la muerte de un mapuche que la muerte de un Luchinger Macay. ¿Usted está a favor de los escaños reservados para los pueblos indígenas en un eventual proceso constituyente? Absolutamente a favor. En el tema de los escaños reservados todos sabemos que se ha dilatado. Pareciera que el tema indígena no es prioridad o es prioridad a veces. ¿Cree usted que los partidos políticos tienen miedo de perder poder al crear una nueva bancada indígena? Creo que sí, creo que hay reservas desde la izquierda a la derecha en perder poder frente a una posible eh, dirigencia política mapuche.
Gracias. Tercer set. Sigue Pedro. ¿Usted está a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas? Sí, aunque creo que lo principal ahora es que el Estado se declare plurinacional en la Constitución. ¿Estás a favor de un ministerio de asuntos indígenas? Sí, creo que la institucionalidad del Estado requiere un ministerio que es de mayor rango que la CONADI. ¿Estás a favor de un consejo de pueblos indígenas? No, creo que la medida correcta son escaños parlamentarios. De las posibles, sabemos todos que las causas del conflicto tienen muchas aristas, pero las más nombradas son las que les voy a comentar y ustedes tienen que priorizar una. De las siguientes posibles causas del conflicto, ¿cuál es, según tú, Pedro, la más prioritaria? Restitución de tierras, desarrollo y pobreza, educación, participación política. Actualmente, restitución de tierras. Alfredo Moreno, ¿usted está a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas? Sin duda, ahora creo que tal como Pedro lo ha dicho, la palabra da para mucho, entonces lo que cuesta es ponerse de acuerdo qué significa, cuál es el reconocimiento, qué es lo que hay que poner, eso es lo que hace más difícil, pero sin duda creo que esto es una necesidad y que hace mucho tiempo que debería estar ahí, ¿no? Bien. ¿Usted está a favor de un ministerio de asuntos indígenas? Bueno, yo mandé el proyecto al Congreso antes de irme del Ministerio de Desarrollo Social, así que el Ministerio Indígena yo creo que es poner el tema indígena al primer nivel dentro del país, los temas que son los más importantes, el presidente nombra un ministro para que esté a cargo, así que creo que esta es la manera de relevar los temas indígenas dentro de la institucionalidad del Estado. ¿Está a favor de un consejo de pueblos indígenas? Yo absolutamente, y pienso que hay, digamos, Pedro decía que no, pero yo creo que no sé por qué lo miran como una alternativa a los escaños reservados. Yo creo que no tiene nada que ver con el tema de los escaños reservados. Pueden haber ambas cosas, pero creo que el tema indígena tiene que tener una representatividad como lo tienen tantos otros temas donde ellos puedan expresarle al Estado sus opiniones en todos los temas que le atañen. Bien. Ha terminado el tercer set y nos vamos al último. Con Alfredo Moreno. Relacionado con la existencia de los pueblos indígenas, ¿usted está de acuerdo que a los chilenos nos han enseñado una historia que desconoce e invisibiliza un Chile antes de Chile? Bueno, nosotros sabemos mucho más de los españoles, de los alemanes y de muchos otros, incluso de historia de lo que pasó y pasa en otros lugares, más que de nuestra propia historia y de lo que aquí pasaba y de lo que aquí ha pasado después, digamos, en la convivencia entre españoles y después, digamos, los criollos y los pueblos originarios en las distintas partes de Chile. Así que creo que ahí tenemos una carencia enorme, pero debo decir, está cambiando porque hoy día la gente cada vez tiene más interés en esto. ¿Cree usted que las diferencias culturales entre indígenas y no indígenas nos enriquecen en la Araucanía y provincia de Arauco? Eso es lo que eso es lo que tenemos que lograr. Hasta ahora ha sido, digamos, por muchos años un factor de diferencia, de discriminación, de mirar en menos, de lejanía, pero hoy día todos los países inteligentes del mundo han convertido esto en una gran cosa positiva. Chile puede hacerlo perfectamente. Aquí está todo lo que tenemos que ganar todos, ¿no? Aquí esta diversidad es lo que puede hacer un mejor país. Le gusta paletear al ministro, está bien, eso, no remacha el tiro. Esto les puede parecer obvio, pero no es tan obvio en la Araucanía. ¿Cree usted que el diálogo y el respeto es un camino de unión? El único, ya que quería remache nomás. Bien, está perfecto, ahí sí. Terminaré con una última pregunta, la 16 de esta primera sección, dada la paridad y cosmovisión del pueblo mapuche. Este programa también aspira a ir educando y yo creo que
hay cosas muy importantes del pueblo mapuche como su cosmovisión y como esta paridad. ¿Cree que los chilenos carecemos de conocimiento sobre la profundidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza? De todas maneras, digamos, todos los pueblos originarios, no solamente los mapuches, es una cosa mucho más amplia esto, eh, son gente muy relacionada con la tierra, así que hoy día además el mundo está volviendo a eso, por lo tanto hay cada vez una valoración más grande de eso y conocemos muy poco. Somos los demás, son muchas cosas, digamos, alejados de eso. Muy bien. Termina el cuarto set, Pedro, relacionado con la existencia de los pueblos indígenas. ¿Estás de acuerdo que a los chilenos nos han enseñado una historia que desconoce e invisibiliza un Chile antes de Chile? Sí, lamentablemente hay una historia de corte colonial y racista que explica mucho de la ignorancia actual. ¿Crees tú, Pedro, que las diferencias culturales entre indígenas y no indígenas nos enriquecen en la Araucanía y en la provincia de Arauco? Nos enriquecen absolutamente y comprenderlo es parte de ser un país desarrollado. Le decía Alfredo, esto les puede parecer obvio, pero ¿crees tú que el diálogo y el respeto es un camino de unión? No hay otro camino más allá del diálogo y los mapuches lo sabemos desde los 40 parlamentos que tuvimos con los españoles en la colonia. ¿Crees que los chilenos carecemos de conocimientos sobre la profundidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza? Sí, creo que hay un desconocimiento, pero hemos estado haciendo mucho en los últimos años para que eso eh, vaya mejorando. Bueno, agradecerle esta primera parte. Entramos en materia de inmediato, es decir, se la jugaron y ninguno pasó ninguna y hubo preguntas difíciles, algunas que muchas veces no se busca contestar rápidamente, así que agradecerle a los dos. Vamos a pasar ahora, y quiero decirlo, que estuvimos o estuvieron muy de acuerdo en muchos de los temas. Y eso es lo que pasa en la Araucanía. Y también lo que busca este programa es eso. Intentemos que el diálogo público sea igual al discurso privado. En la Araucanía, sobre todo en nuestra región, los que somos de acá, en público decimos una cosa, en privado decimos otra cosa. Y eso le ha hecho mucho mal a esta región. Y por lo tanto tenemos que empezar a pensar distinto, a valorar al otro, pero también con nuestras diferencias. Y eso es el camino. Así que yo agradezco, estamos en muchos puntos de acuerdo y yo te diría más del 90% de acuerdo. Entraremos en esta segunda parte del programa que tiene que entrar en profundidad con el gran tema de hoy, que es entender parte de la historia. Y la historia que nos han enseñado, y Pedro la describe muy bien en sus libros, existe una historia antes de la llegada de los españoles, después entre los españoles, ¿cierto? Estamos hablando siglo XVI hasta el comienzo de la República, 1810, después hasta 1881, que es la pacificación de la Araucanía, y luego viene la actualidad. La primera pregunta va hacia Pedro, y teniendo esta división, Pedro, de las épocas que he planteado, de los parlamentos y tratados de los mapuches con los españoles. Tú mencionabas del orden de los 40. Y desde los inicios de la República de Chile, que también se hicieron parlamentos y tratados, más de 20. ¿Qué rescatarías de estos procesos? ¿Y qué experiencias positivas pueden servir como ejemplo para la actualidad? Les recuerdo que tienen 4 minutos, yo a los 3 minutos y medio los voy para y tratemos de que seamos para poder cumplir con lo que viene. Así que te dejo la pregunta, Pedro. Jorge, una institución, una institución mapuche que fueron los parlamentos coloniales y que fue la forma en que nuestro pueblo negoció diplomáticamente cuando la guerra se convirtió en algo inconducente.
nosotros logramos oponernos militarmente a la corona española. Hubo una capitulación española en Quilín en 1641 y a partir de entonces los parlamentos fueron el mecanismo eh, diplomático que rigió la relación entre ambos pueblos por los próximos 2 o 3 siglos casi. Y los parlamentos eran instituciones de alto nivel que involucraban eh, presupuestos de la corona, que involucraban a las máximas autoridades en Chile, los gobernadores, y que se realizaban habitualmente en la frontera. Por eso la zona de Negrete, Nacimiento, Yumbel, son las zonas típicas de los grandes parlamentos antiguos, porque se hacían en la frontera histórica. Esa institución rigió por casi 3 siglos, te contaba, y es la institución en la que lamentablemente la República de Chile, y por añadidura también la República Argentina, porque hay que recordar que somos un pueblo que está en ambos lados de la cordillera, ambas repúblicas, una vez que invaden el territorio mapuche, desprecian de una forma insólita, porque es una institución que efectivamente está en el ADN cultural del pueblo mapuche, un ADN cultural de diálogo, de negociación, de acuerdo, y la verdad es que eso ha sido bastante desaprovechado por las autoridades. Acá se insiste a veces en un diálogo político por parte de los gobiernos, pero que sabemos, y hay que ser bastante honesto al respecto, que no deja de ser un encuentro de los gobiernos de turno con la clientela indígena de turno. Y eso no está a la altura de lo que eran los grandes parlamentos antiguos. Entonces, hay una institución ahí muy relevante que recuperar, que yo y muchos otros hemos sido promotores en los últimos años, y que podría incluso canalizar de forma institucional y también política un conflicto que lamentablemente no encuentra solución en el ámbito de lo político. Estamos en un momento, yo lo respondí hace un rato, en un momento bastante, por así llamarle, complejo, donde no hay canales de diálogo con la actual administración, y la verdad es que se requiere urgentemente que la política del conflicto vaya orientada hacia el encuentro y hacia la diplomacia. Y la diplomacia se hace con aquellos con los cuales tú estás en conflicto. Esa era una característica de los parlamentos coloniales. En los parlamentos hispano-mapuche, estos se realizaban con aquellas parcialidades que se denominaban en aquella época en guerra. Se parlamentaba principalmente con las parcialidades mapuches que estaban en guerra, con la, porque se entiende, y de toda lógica, que tú haces la paz con los contrarios. Tú no haces la paz con tus amigos. Con tus amigos no es necesario negociar una paz. Entonces, dos características para redondear. Una institución histórica, muy legitimada, tiene raíces culturales en el pueblo mapuche, y también la característica central de que los parlamentos se hacen con tus contrarios, se hacen con aquellos que estás en conflicto, porque con ellos es con quienes tú tienes que encontrar un punto de encuentro y lograr encauzar un camino de resolución de controversia. 30 segundos, Pedro. Lo dejo hasta ahí. Termina nomás. No, muy bien. Y seguiremos profundizando la historia y esta institucionalidad de los parlamentos. Esta pregunta va para Alfredo Moreno. Usted ha sido uno de los ministros en los últimos 30 años que más horas le ha dedicado a la Araucanía. Dialogó con todos los sectores políticos, con diversos líderes mapuches. Participó de los encuentros improbables organizados por 3xI, de los cuales los 3 estuvimos en Villarrica. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que usted destacaría de estos procesos de diálogo que usted lideró y que puedan servir para lo que viene? Es decir, toda esa experiencia que tuvo de horas en la Araucanía. Y también decirnos qué cosas haría de nuevo o qué cosas cambiaría de esos años del 2018 que se produjeron esos diálogos. Eso, ministro. 4 minutos. Bien, mira, yo quiero partir por una anécdota.
el gobierno comenzó en marzo del 2018 y como yo sabía que me iba a tener que hacer cargo de esto, no conocía esta realidad. Fui en el mes de febrero, antes de ser nombrado, y fui invitado por una organización que se llama el Parlamento Coyán, donde hay una gran cantidad de loncos y de organizaciones mapuche, y participé digamos, una reunión con ellos muy extendida. Y bueno, discutimos muchas cosas, me explicaron muchas cosas, pero una mujer a la salida de esto se me acercó y me dijo, mire, me dijo, el problema acá es que yo le quiero explicar una cosa. Yo no soy mapuche, pero estoy casada con un mapuche. Y mientras me explicaba esto se puso a llorar. Y esa mujer me explicó la discriminación que había vivido ella durante su vida por el solo hecho de haberse casado con alguien mapuche hace muchos años atrás y cómo su vida había cambiado y cómo la habían rechazado gente con la cual ella, digamos, tenía relación. Entonces, yo, la época que describía Pedro, es la misma época, ¿no es cierto?, de la pacificación de la Araucanía, como él explicaba bien, también pasó en Argentina. En la misma época son las películas de los cowboys, cuando, ¿no es cierto?, el ejército arrasaba con los Sioux y con tantos otros, digamos, y avanzaba, digamos, desde el Atlántico hacia el Pacífico, a llegar al oro de California, y instalaba fuerte. Eso se vivió en muchas partes, y Chile tenía en ese momento la guerra con Perú y Bolivia, y estuvimos 4 años en Lima, nos quedamos con Tacna, con Arica, con Iquique, con Antofagasta. Con Argentina perdimos la Patagonia. O sea, un momento duro, difícil, pero más allá de eso, luego de eso, lo que ha habido, así como ha habido con otras personas también, con otros grupos, como son las personas de color en Estados Unidos, mire usted, todavía eso sigue presente como un problema social de primer orden en Estados Unidos, con las mujeres, en fin, diversos grupos donde la discriminación, quizás racismo le llamaría Pedro, pero se siguió viviendo en la vida de las generaciones de hoy, no estamos hablando de las generaciones de años. Bueno, y luego de eso ha venido la violencia a partir del año 97. Creo que sería bueno después conversar un poco por qué se va llegando a eso. Eh, y los dolores ahora son de lado y lado, ¿no? Aquí se dijo que no vale lo mismo Luxinger que un mapuche. Para mí, valen lo mismo. Y los dolores son gigantescos. En cada una de las personas. Hoy día también hemos vivido los casos de mapuches que matan a mapuches. Luchas, digamos, que son dolorosísimas para familias, para comunidades y para toda la región. Y esos dolores hay que enfrentarlos. Si uno no está dispuesto a tener la valentía de poder enfrentar esos dolores y poder, como bien decía Pedro, poder conversar y poder juntarse y poder sentarse con aquellos que tengo grandes diferencias, entonces es imposible porque esa es la situación de la cual partimos y la cual tenemos que resolver. Debo decir que yo sí tengo no sé si una diferencia, pero por lo menos hacer un pequeño detalle. Yo creo que no es posible tener diálogo con las personas que previamente no señalan que no, digamos, que van a dejar la violencia. La violencia es exactamente lo opuesto del diálogo. Los mapuches cuando querían tener un parlamento decían, oiga, nos vamos a encontrar en paz en tal lugar y vamos a conversar y vamos a dialogar y nos vamos a quedar ahí hasta que resolvamos el problema. Si hay una persona que me dice, mire, yo voy a estar con usted, pero si no estamos de acuerdo voy a pasar por arriba suyo, entonces ya no es diálogo, es una imposición y entonces eso ya hace más difícil. Pero yo creo que el camino es el que se está señalando acá, el que tiene por nombre, por lo demás, este programa. Gracias, ministro. Pedro, ¿en qué etapa de la historia de Chile el Estado ha estado más cerca de llegar a un acuerdo con el pueblo mapuche? Este, Ahí sí, Pedro. ¿Aló? ¿Me escuchan? ahí Sí, sí, te ahí escucho sí. bien. Ahí sí. Ahí estamos. Bueno, repito,
Creo que el momento más cercano que hemos tenido de una posible solución ha sido en 200 años el Parlamento de Tapigüe del año 1825. Ese parlamento fue un tratado diplomático entre el Estado de Chile, impulsado por el entonces director supremo Ramón Freire, y un importante jefe mapuche de la época, Francisco Mariluán. En ese tratado, el Estado de Chile se comprometió a una serie de cosas y también los mapuches nos comprometimos a otra. El Estado reconoció una frontera en el Biobío, reconoció la jefatura de los Loncos, su jurisdicción territorial, se establecieron acuerdos de comercio, de libre tránsito, pero previo utilización de pasaporte y pasabantes de aduana, se establecieron tratados de extradición de prisioneros y en particular se estableció una autonomía mapuche territorial dentro del Estado de Chile, que se estaba formando en aquella época. Y la verdad es que ese fue el punto en que por primera vez la República parlamentó al estilo español con las jefaturas nuestras. Lamentablemente ese tratado, que fue ratificado en el Congreso en Santiago, además, y está el documento, existe el documento, la verdad es que fue, con los años, con las décadas posteriores, fue enviado lamentablemente a la papelera de reciclaje y comenzó este avance militar argentino-chileno sobre el Gualmapu, que nos tiene hoy día como estamos. Es muy sintomático, Jorge y ministro, darse cuenta que nosotros pasamos de ser un pueblo independiente, con gobierno, con territorio, con economía, con justicia, con una cultura propia y una lengua propia, pasamos a ser, de ese pueblo libre, pasamos a ser después un territorio ocupado y un territorio no solamente repartido al mejor postor, sino que además pasamos a ser los más pobres dentro de los pobres de este país. Y eso es algo que continúa hasta nuestros días. Volver a la etapa en donde el Estado, la República, nos trataba como interlocutores políticos, yo creo que es clave, porque si nos siguen tratando como nos tratan hasta hoy día, como población pobre, o bien como delincuentes y terroristas, la verdad es que no vamos a avanzar mucho. Tenemos que volver al derecho internacional, al derecho de gentes que antes de la invasión militar permitió una convivencia y dejar un poquito de lado el derecho penal, que la verdad es que ha sido parte del problema en los últimos años y no parte de la solución. Ese escenario, Jorge, yo creo que podríamos revisitarlo y podríamos volver a hablar sobre ello, más bien ahora que estamos a 5 años de que se cumpla el bicentenario del Parlamento de Tapigüe. El 2025 se celebran los 200 años de ese último parlamento entre el Estado de Chile y los mapuches, y yo creo que perfectamente se podría trabajar de aquí a Tapigüe 2025 una hoja de ruta de diálogo en la sociedad civil, en el Estado, con los referentes también del pueblo mapuche, instituciones, comunidades, organizaciones, para que, ¿por qué no soñar con volver a Tapigüe? ¿Por qué no soñar con volver el 2025 a reunirnos en Tapigüe como lo hicieron nuestros ancestros? Gracias, Pedro. Ahí hay una propuesta concreta. Nadie va y nadie pretende, cierto, que la solución se va a encontrar en el corto plazo. Yo creo que hay que colocarse metas ambiciosas y lo más relevante de todo tiene que ver con efectivamente buscar las mejores experiencias que existieron en el pasado, tanto en la actualidad también y como en el pasado. Pasamos a don Alfredo Moreno. Pregunta número 2 para don Alfredo. Un sector de la sociedad chilena opina que no se debe dialogar con sectores más radicales del movimiento mapuche. De la misma forma, en el pueblo mapuche, cada vez que un dirigente se reúne con autoridades del Estado, lo tildan de yanacona o vendido. ¿Qué debe ocurrir, según su opinión, para que estas miradas cambien?
¿El diálogo debe ser con todos? A ver, yo, siguiendo con la analogía, cuando el presidente me nombró en esto, le dije, mire, yo lo que sugiero es que yo debo poner mi oficina en la plaza de la ciudad de Temuco. Creo que te lo dije a ti, Jorge, cuando trabajamos juntos. Te dije, mira, lo que hay que hacer, yo debo dejar Santiago, me voy a Temuco, me siento en un banco en la plaza, trabajo ahí 10 horas 10 y me siento a conversar con cualquiera que quiera conversar. Yo pienso que esa es la actitud que hay que tener para abrir esto. Eh, pero eso significa que uno tiene que hablar con todos. ¿Verdad? La primera vez que, que me tocó ir a la comunidad de Víctor Ancalaf, se lo he contado a Víctor, digamos, y me pararon los carabineros, no me querían dejar entrar, querían que yo fuera con tanquetas porque creían que me iba a pasar algo. Pero él me había invitado a su comunidad y obviamente si me había invitado a su casa, ¿por qué me iba a hacer algo, no? Pero la situación aquí es que yo creo que, a mi opinión, creo que se confunden las cosas. Vuelvo a lo que mencioné antes. El llamado al diálogo es a todos, sin ninguna excepción. Yo creo que las personas mapuches, por supuesto que tienen que hablar con las personas que no lo son, o hablar con las autoridades. Desde ya, por lo demás, yo creo que el desafío que tenemos hoy día no es de constituir dos países, ni tener una frontera, ni tener pasaporte. El desafío que tenemos hoy día es cómo construimos un mismo país, un solo país, pero un país diverso, donde, como hablábamos en las primeras preguntas, cómo podemos, digamos, sacarle valor a esa diversidad. Y yo creo que tenemos una tremenda oportunidad porque hoy día la gente en Chile está valorando esto enormemente. O sea, vean ustedes, la bandera mapuche está en todas partes. Y es la bandera mapuche que probablemente la gente ni conocía hace poquito. O sea, hoy día la causa mapuche, la cultura mapuche tiene un apoyo enorme que no lo tuvo durante décadas. O sea, hoy día hay una oportunidad fantástica para poderlo usar. O sea, hay cosas que están mejor que antes, hay cosas que están mucho peor, por supuesto. Bueno, pero entonces, pero eso no, que el llamado sea a todos no significa que para poder sentarse a conversar no significa que no hay que guardar las pistolas. Por supuesto que hay que hacerlo. El Estado no puede ir, ¿no es cierto?, a sentarse a decirle a la gente lo que tiene que hacer, tiene que sentarse a escuchar. No puede utilizar la fuerza para decirle a las personas, siéntese aquí, yo le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. Se supone que es para, en conjunto, buscar las mejores soluciones. Y por esa misma razón, todos, y en esto creo que lo tenemos que hacer todos, tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga. Una de las preguntas iniciales que tú hiciste, Jorge, fue si había una distinta moral respecto de la violencia, en que cada uno catalogaba la violencia dependiendo del lado que venía. No podemos tener esa violencia, esa moral y esa manera de catalogar si queremos sentarnos con otras personas. Si una persona estuvo en la violencia y la deja y quiere ser fantástico, bueno, muchos de los que hoy día son líderes mapuches muy buscando la paz y el acuerdo, como Norín, como muchos otros, como el alcalde Reinado, en fin, son gente que estuvo presa, ¿no? Y que probablemente a lo mejor estuvo involucrado en algo, o por lo menos fueron acusados de hacerlo, pero hoy día son gente que está luchando con una fuerza enorme por la paz. Hoy día la violencia en la Araucanía además está llevando los peores acompañantes, porque al no haber ley ni orden en determinados lugares, está permitiendo que entren otras gente que ya les preocupa otra cosa, el robo de madera, las drogas, el armamento pesado. O sea, eso no va a llevar a nada bueno, como no tiene nada que ver con la causa mapuche, es lo mismo que pasa en muchos otros lugares, ¿no es cierto?, marginales, donde se pierde el control del orden. Lo que sucede en esos lugares es siempre negativo para todos los que viven ahí y finalmente todos pagan las consecuencias. Muchas gracias, ministro. Vamos con Pedro, la tercera pregunta. El pueblo mapuche vive en LOF, y explicarle a la gente que es un concepto, cierto, el concepto de territorio del pueblo mapuche. Miles de comunidades. El pueblo mapuche tiene identidades territoriales distintas. A veces, cierto, uno cree es todo el pueblo mapuche, pero hay identidades como los pehuenche, lafquenche, nache, huenteche. Algunas comunidades con autoridades tradicionales como loncos
en otras con dirigentes de personalidades jurídicas creadas bajo la ley indígena. Los gobiernos y sus autoridades enfrentan un problema complejo. ¿Con quién se sientan a dialogar? Pedro, ¿con quién se sientan a dialogar los gobiernos? ¿Cuál es tu recomendación? Teniendo toda esta variedad antes descrita. Yo creo que se malentiende muchas veces la estructura social mapuche, que es diversa, que varía por territorios, varía por linaje y por clanes territoriales. Se la malentiende a veces como desgobierno, se la malentiende como anarquía o como desorden. Y la verdad es que nosotros tenemos una estructura social muy distinta a la que tiene la sociedad chilena, pero que es fruto de una evolución de miles, cientos, tal vez miles de años, y que nos dio bastante buenos frutos en el pasado. Tanto así que en la época colonial nos permitió derrotar al principal imperio del planeta en su tiempo, como fue España. Y luego nos mantuvo también independientes por gran parte del siglo XIX, con una bonanza económica y social bastante destacada en Sudamérica. Entonces, nosotros tenemos un tipo de gobierno mapuche distinto al que tiene la sociedad Winca, en donde están los linajes, están los loncos, están los lof, están también otras estructuras que han ido perdiendo relevancia con el tiempo, han sido reemplazadas por las comunas, por las provincias, por los cargos, obviamente, desde el Estado que llegaron acá. Pero si el Estado y la sociedad chilena nos dieran la posibilidad de autodeterminarnos y de autorregir nuestros propios destinos, probablemente florecerían muchas de las instituciones antiguas, instituciones que tenían que ver con los ayarrehue, los futalmapu, los grandes territorios, las grandes alianzas, y ahí estaría dada una interlocución con el Estado, que podría ser a través de esas estructuras tradicionales, también incluyendo obviamente las estructuras modernas que tienen que ver con las instituciones, tienen que ver con las organizaciones, tienen que ver también con nuevos actores políticos que están presentes en el mundo moderno, como son, por ejemplo, los alcaldes mapuche, los dirigentes de organizaciones, en fin, hoy día son varios niveles los que habría que tomar en cuenta, pero no es ninguna justificación para no dialogar, para no establecer una hoja de ruta de conversación, que perfectamente se puede hacer a través de territorios, se puede hacer a través de identidades territoriales, para ir respetando los patrones culturales propios. Diálogos, por ejemplo, con el territorio pehuenche, diálogos después con el territorio lafkenche, diálogos después con el territorio naxche, con el territorio huenteche. Y yo creo que ese tipo de acercamientos desde el Estado tendría mucho sentido, no así los llamados comúnmente planes Araucanía, que nos encierran en una región incluso, siendo que nosotros estamos también en la región del Biobío, los ríos y los lagos. Los planes Araucanía, llamados con ese nombre, no tienen ninguna pertinencia cultural. Al contrario, dan cuenta de un tema regional que es una imposición. Por último, llamarle planes Gualmapu sería mucho más coherente. Pero un diálogo con el pueblo mapuche se puede dar, puede ser un diálogo muy fructífero porque, lo decía, estamos formateados para dialogar, pero también no hay que ser ingenuos, y yo vuelvo a insistir en algo, y ojalá el ministro Alfredo Moreno le pueda transmitir esto a sus colegas del gabinete. Se tiene que también establecer canales de conversación y de diálogo político con quienes lideran hoy día los territorios en conflicto o las controversias más mediáticas. ¿Por qué? Porque ese es el rol también que tiene la clase política y la clase gobernante, lidiar entre los conflictos sociales y el poder. Y ahí el Estado tiene una gran responsabilidad. Siguiendo la lógica de que todos renuncien a la vía violenta o a las protestas más violentas, nunca se habría resuelto el problema colombiano, nunca se habría resuelto vasco, ni otros conflictos en otras partes del mundo. Gracias, Pedro. Vamos con Alfredo Moreno. Sin lugar a dudas, han habido avances. Los intentos de diálogo de los diversos gobiernos en democracia, acuerdo de Nueva Imperial, la ley indígena, verdad y nuevo trato del presidente Lagos, mesa presidencial en el gobierno de Bachelet,
presidida por el obispo Vargas, el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en la Araucanía del presidente Piñera. Usted hizo una aposta, tomó lo que la presidenta Bachelet le había encomendado a esta comisión, que participó mucha gente y que todos los acuerdos fueron por unanimidad. ¿Usted considera que han habido, a pesar de todos estos intentos, incumplimientos? Voy a tomar un segundo nomás de los 4 minutos para dos puntos que mencionó Pedro. Uno, respecto del plan de Araucanía, que yo coincido que debería haber tenido, digamos, particularmente a la provincia de Arauco, pero solamente mencionar que el plan Araucanía y los planes que hacen las autoridades no son para los mapuches, son para todos. Naturalmente, porque el problema que se vive en la Araucanía no lo viven los mapuches, lo viven los mapuches y los no mapuches también. 70% de la población de la Araucanía son personas que no son mapuches y que también tienen muchas dificultades, entonces tiene que incluir todo y por lo tanto es una cosa que tiene que ver con muchas cosas que son mapuches, que apuntan a ese tema, pero otras cosas que no lo son. Y entonces, respecto del tema de Colombia, bueno, yo trabajé en eso, nosotros fuimos país garante en esa materia, país acompañante, estuve muchas veces, digamos, en las conversaciones con los guerrilleros de la FARC y lo demás, y el punto era exactamente el que estoy mencionando. El convencimiento era decirle, mire, usted primero quiere sentarse con nosotros, perfecto, entréguenos todas las personas que ustedes han secuestrado, por ejemplo, ese era el tema en ese momento. Se puede mantener en la selva, pero si usted hace atentados, obviamente que no podemos conversar y entrégueme a las personas que tienen, o sea, todo lo que hoy día usted está ejerciendo como violencia, si quiere no se entregue, digamos, para que lo metamos preso, pero si usted está atacándonos, no creerá usted que el gobierno no los va a atacar. Y todos los planes y los periodos en los cuales eso se hizo, también habían acuerdos del Estado de decir, bueno, usted no tiene prisioneros, no tiene esto, no está haciendo esto otro, bueno, yo tampoco lo voy a ir a bombardear, digamos, donde usted está en este momento. Entonces, requiere un paso porque, insisto, la persona que usa la violencia lo que dice es, a mí no me importa lo que tú pienses, yo voy a ejercer la fuerza hasta que tú estés obligado a hacer lo que yo pienso que es lo correcto. Yo soy, digamos, voy a pasar por arriba tuyo. Entonces, desgraciadamente, ¿qué diálogo puede uno tener? Porque si el otro reacciona de la misma manera y dijera, mire, yo tengo más fuerza que tú, y entonces yo te voy a pasar por encima, eso desgraciadamente no funciona y no llega al diálogo. Entonces, yo insisto, creo que el diálogo abierto a todos, pero presupone que las personas que han estado por la violencia digan, ok, démonos un espacio para poder, digamos, conversar. Efectivamente, tomando la pregunta, nosotros construimos sobre lo que había, nosotros no quisimos hacer un nuevo acuerdo, una nueva cosa, había un muy buen trabajo que había dirigido el obispo Vargas, con quien seguimos trabajando, naturalmente hubo toda una comisión de mucha gente, trabajamos con mucha gente para enriquecer eso, pero la dificultad es que efectivamente muchas veces, y no solamente en ese caso, muchas de las cosas que se conversaron, que se dijeron, después no se cumplen. De hecho, hoy día, en el trabajo que hace la ministra Rubilar, el trabajo hoy día está centrado en todo lo que se dijo que se iba a hacer, qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que falta por hacer. Mencionábamos algunos de los proyectos de ley, por ejemplo, que ya están en el Parlamento, pero no se han movido, tienen que convertirse en una realidad, ¿no? El plan Impulso Araucanía en materia económica, bueno, cada una de las cosas que estaban presentes en eso que uno podrá coincidir o no, digamos, respecto a las cosas que se habían manifestado, pero yo creo que es importante porque la base de todo esto está en la confianza. Y cuando uno promete algo y cuando uno dice que va a hacer algo y no lo cumple, naturalmente después es muy difícil pedir a la gente que confíe en las conversaciones que se van a tener, en los acuerdos y en decir, mire, usted haga esto, yo voy a hacer esto otro. Y en eso la historia que nos une no es positiva, es negativa, sin duda. Gracias, ministro. Pedro, llegamos a la última, se nos ha ido pasando el tiempo, agradecerles, ha sido muy dinámico y nos queda la última pregunta. Y lamento que se nos acabe el tiempo tan rápidamente porque da para tanto esto, pero le agradezco su transparencia y la forma de enfrentar el programa. ¿Cómo partimos
el camino de diálogo que nos lleva a recuperar el respeto, confianza, espacios de colaboración para finalmente encontrar soluciones, Pedro? ¿Cómo partimos? Estamos entrampados, la agenda indígena está, tú decías, está un poco congelada. El ministro dice, la ministra va a tomar esto con fuerza, los incumplimientos. Según tú, ¿cómo partimos el camino de diálogo? Yo creo que en lo que resta de gobierno, y soy muy honesto en decirlo, yo creo que los tiempos políticos no le dan al gobierno para hacer algo más de lo que ha hecho. Los tiempos políticos votaron y creo que esto va a ser traspasado a la próxima administración. La esperanza es que el próximo gobierno tenga la altura de miras como para tomar este tema como uno de los más relevantes de una agenda presidencial, porque este tema se arrastra desde los albores de la República y lamentablemente hemos llegado a un punto de confrontación y de violencia también por distintos actores, agentes estatales, uno de ellos, que yo creo que nos tiene a muchos muy preocupados en la zona sur. Y la verdad es que esto tiene que encauzarse políticamente, tiene que encauzarse legislativamente, tiene que encauzarse por las vías democráticas y pacíficas en que una sociedad como la nuestra debiera resolver sus controversias. Esa tarea, yo creo, Jorge, que va a ser para el próximo gobierno tendrá ese desafío y por lo pronto nos queda también apostar porque el proceso constituyente y el triunfo del plebiscito del apruebo el próximo, en 2 domingos más, va a permitir también que en el proceso constituyente logremos encauzar un diálogo ciudadano, un diálogo interétnico entre la sociedad no indígena y las 10 naciones originarias que hay en Chile. En ese aspecto hay que pedirle al ministro Alfredo Moreno, y se lo digo aquí también directamente, ministro, se requieren los votos de su sector político para que los escaños reservados de pueblo originario sean una realidad. Se requieren los votos de su sector político para que haya representación indígena en la constituyente. No se podría comprender una nueva constitución y un proceso constituyente sin la participación de las primeras naciones. No, sería vergonzoso y sería una indecencia política que nosotros nuevamente quedáramos fuera de la construcción del pacto social. Yo creo, ministro, que usted debiera, no digo en este programa, pero sí yo creo que usted debiera abogar para que al menos los votos de su sector se comprometan finalmente para que existan indígenas en la constituyente. Es muy necesario que la voz del pueblo esté sentada allí, porque va a ser además una instancia de diálogo, un diálogo entre la sociedad civil y los políticos con un mundo indígena que era de ellos no se desconoce de la realidad de las otras 9 originarias. Gracias, Pedro. Ministro, la misma pregunta para usted. ¿Cómo partimos con toda su experiencia que tuvo en este proceso en la Araucanía y pensando que los pueblos indígenas, como se ha dicho, no es tan solo la Araucanía, sino a lo largo de todo Chile? ¿Qué nos puede llevar a recuperar el respeto, confianza, espacios de colaboración para finalmente encontrar soluciones? ¿Cómo partimos el camino de diálogo? A pesar de lo mal que uno ve lo que está en la Araucanía, la violencia, el dolor y todas las dificultades que hay, yo creo que hay una cosa muy positiva que la mencioné hace un rato, que es que la valoración, particularmente del pueblo mapuche, pero en general de los pueblos originarios, pero particularmente del pueblo mapuche, en el país ha cambiado radicalmente, radicalmente. La visión sobre su cultura, sobre su problema, ya no es una cosa que está a 700 kilómetros de Santiago y que, en fin, no le interesa. Hoy día ese tema está ahí y la gente tiene otra disposición respecto de esto. Y es que se ve las encuestas respecto de este tema, no tienen ninguna relación con las que habían, digamos, hace años atrás, y para qué decir, con las de décadas atrás. Por lo tanto, esto abre, digamos,
otras expectativas y otras cosas totalmente distintas que las que han existido. Yo creo que esto es algo sobre lo cual hay que construir. Hoy día la gente, lo decía Pedro, está empezando a aprender qué es lo que es esta cultura, le interesa, quiere saber, quiere entender por qué pasó en esa historia. Bueno, con razón, Pedro se ha convertido en una persona, por ejemplo, muy conocida, a lo mejor en décadas atrás, alguien que hubiera hecho un trabajo como él no sería tan conocido y tan importante como él es hoy día, porque hay interés, hay avidez por conocer esa historia y qué es lo que sucede y cuáles son el origen de los problemas que hay. En segundo lugar, el problema de la Araucanía, de la violencia, ya no es tolerable. No es tolerable para quienes lo viven como mapuches, no es tolerable para quienes no son mapuches, no es tolerable para la autoridad. O sea, esto está creando un daño enorme y dolores gigantescos que obviamente hay que, como bien dice Pedro, encauzarlo pacíficamente. Entonces creo que hay fuerzas para poder hacerlo. Yo concuerdo con Pedro que probablemente los tiempos del gobierno para poder encontrar una solución y resolver el problema no son, digamos, y con todas las cosas que tenemos al frente, no son, pero eso no quiere decir que uno no tiene que construir, digamos, los cimientos de esto, y los cimientos de esto son crear los grandes acuerdos, crear las grandes, digamos, conciertos de ideas y del espíritu que tiene que mover esto, eh, que hagan posible que lo que haga otro gobierno, porque esto no es un problema de gobierno, no hay ningún gobierno que pueda enfrentar esto solo. Por ejemplo, lo que vivimos tú y yo, Jorge, por ejemplo, en la época que yo estuve en este tema, bueno, sin la ayuda de los parlamentarios, por ejemplo, de la Araucanía, de todos los sectores, habría sido imposible avanzar lo que avanzamos. Esas personas eran vitales, ¿no? Digamos, tiene que ser una cosa de Estado para poder mandar los proyectos, después de lo que pasó con Camilo Catrillanca, mandar meses después los proyectos de ministerio, de consejo, en fin, al Parlamento. Bueno, tuvo que ser con el acuerdo de todos los parlamentarios de la zona. Sin ese apoyo es imposible, digamos, diseñar cómo podrían ser esos proyectos. Entonces, esto tiene que ser una cosa que tiene que tener una amplitud muy grande, tiene que tener un apoyo muy grande. Y yo creo que eso tenemos que construirlo hoy día, por lo tanto tenemos que trabajar en detener la violencia y eso yo creo que requiere mucha, de una palabra, yo la quisiera, digamos, resumir, valentía. Porque el problema de esto es que cada uno tiene que pararse frente a su sector con mucha valentía a decirle que la verdad de la realidad no es la que ellos están viendo, sino que ellos ven solamente una parte de la realidad. Y tienen que decirle que las personas que están al frente también tienen una parte de la verdad. Y que los dolores de uno no son los dolores totales, sino que son una parte de los dolores. De otra manera, no hay manera. Aquí necesitamos personas que en cada uno de los sectores sean líderes, pongan, digamos, el bien del país, el bien de las personas que viven en esa zona, que entre paréntesis es una zona maravillosa, llena de posibilidades, y que no merece estar en la situación en la que está. Y yo creo que si hiciéramos eso y avanzáramos en eso, por ejemplo, programas como esto, esta conversación es la que va construyendo, digamos, pequeños ladrillos, pequeños cimientos para después que quienes tienen que construir, ¿no es cierto?, ya las partes más concretas del edificio lo puedan hacer, si no, no lo van a poder hacer. No, agradecer, ministro, agradecer, Pedro, se nos ha pasado esta hora volando. Con todo cariño, un gran abrazo. Realmente, en forma muy transparente, tenemos que seguir dialogando en este tema. No podemos parar, es ahora y urgente. La Araucanía es prioridad, tenemos que recuperar que sea la prioridad. Siempre pasa algo en la Araucanía, siempre pasa algo que dejamos de ser prioridad. Entonces, este tema es muy importante, la región del Biobío, la región de los ríos, la región de los lagos, es todo este territorio en que está en la macrozona sur. Así que agradecerles, yo mostrarles, no sé si Mario, nos podemos mostrar ahí los resultados de la encuesta del público, si los tienes. Ahí están viendo en pantalla la primera pregunta, la segunda, muy rápidamente. En general, hay un amplio consenso en la respuesta, lo podemos ver. Eso está más dividido, eso va a estar en nuestro sitio, así que
van a poder ver los resultados. Invitarlos también a que puedan leer el libro de Pedro Cayuqueo, ¿cierto? Historia secreta Mapuche 2, Dos. la historia secreta. Hay varios libros de Pedro, todos muy interesantes, pero ahí lo están viendo en pantalla, este libro de Pedro. Y estamos terminando el programa. Agradecerles a todos los que han estado conectados con nosotros, invitarlos al próximo programa. Vamos a hablar de autonomía económica, la importancia que tiene el emprendimiento indígena, pero también la autonomía, terminar este asistencialismo extremo, lo que planteaba Pedro, el clientelismo que existe en diversos lugares de Chile. Y vamos a tener dos grandes invitados. Va a estar el presidente de la CPC, don Juan Sutil, y va a estar también Andrés Santivil, que es el presidente de la Fundación Empresas Indígenas, que está desarrollando también para que el motor del emprendimiento llegue también al mundo indígena. Así que los esperamos en el próximo jueves a las 20 horas y reitero los agradecimientos a Alfredo y a Pedro porque se nos ha hecho muy corto este gran programa que queremos que realmente contribuya a buscar puntos de encuentro. Se han pasado, así que un aplauso para ustedes desde la distancia. Ahí están los aplausos para ustedes. Aplausos para ti, Jorge, por hacer esto. Una gran iniciativa. Y un gran abrazo, Pedro. Un gusto verte. Igualmente, ministro. Muchas gracias. Gracias, Chao, Pedro. chao, Gracias, ministro. Chao. Adiós. Chao, chao.